Buenas noches, compañeros y compañeras. Esto es un tutorial para explicar un poco mejor el recurso cuestionario Moodle que ya estamos utilizando, en particular la opción múltiple. Estamos también incluyendo preguntas de emparejamiento en muchas de las pruebas y podríamos también incluir las de la palabra perdida, que es cuando presentamos un texto con espacios en blanco y el estudiante debe ocupar esos espacios con la palabra clave. Así me voy a centrar en las preguntas de emparejamiento y palabra perdida, ya que dominamos ya la opción múltiple. Así, partiendo de la base que ya estamos en el curso y que hemos activado el botón verde Activar la edición, voy a dirigirme a la semana en la que deseo incorporar el recurso cuestionario. Una vez en la semana, por ejemplo, del 8 de abril al 14 de abril, voy a clicar donde indica Añadir una actividad o un recurso. A continuación, escojo la opción cuestionario. Si no aparece aquí, recordad que en la pestaña Todos están todos los recursos de Moodle incorporados en nuestra plataforma educativa y aquí aparece el cuestionario. También tenemos el cuestionario interactivo, que ya hablaremos más adelante de este, pero ahora vamos a clicar donde indica cuestionario. Y en la siguiente pantalla tenemos que empezar a llenar los campos de nombre. Por ejemplo, pondríamos prueba del segundo trimestre, si fuera el caso. A continuación, en este campo podemos escribir alguna instrucción referente a la prueba y no olvidemos marcar la casilla muestra la descripción en la página del curso, si deseamos que aparezca esto en la página principal del curso. Si no marcamos esta opción, las instrucciones que aquí vamos a incluir, el estudiante las verá cuando entre en el cuestionario. En la opción temporalización, recordad de habilitar la fecha y la hora de inicio del examen y habilitar también el cierre del examen. Finalmente podemos incluir un límite de tiempo. Esto es importante, ya que las pruebas en línea son pruebas que se realizan con mayor rapidez e inmediatez, por tanto pondríamos un tiempo limitado para que el estudiante no tenga tiempo de pasar respuestas o de buscar información en otras fuentes. En la opción calificación, recordemos de utilizar intentos permitidos, 1 si es una prueba de trimestre y 1 y 2 si son quizás pruebas al concluir una clase. Bien, y muy importante usar esta opción que estoy mostrando con el mouse, opciones de revisión, desmarcando las casillas que están punteadas, todas, a fin de que el estudiante no sea conocedor del resultado que está obteniendo en el transcurso de su prueba. Imaginemos que el estudiante está observando que está sacando puntuaciones buenas en cada pregunta y eso le permite pasar capturas con confianza a sus compañeros por medios digitales porque él está observando que está obteniendo una buena calificación. Por lo tanto, tenemos la opción de no permitirle que vea el resultado o su puntuación desmarcando estas casillas. Finalmente, vamos a clicar el botón verde Guardar cambios y mostrar, que está aquí en medio. Bien, finalmente, cuando guardamos los cambios nos permite ya empezar a agregar las preguntas. Así nos fijamos aquí en la derecha, la palabra agregar de color azul, clicamos y ahora donde indica una nueva pregunta. A continuación podemos usar opción múltiple, emparejamiento y también la opción de elige la palabra perdida, la que les comentaba al comienzo del tutorial. Vamos a hablar de estos 3 recursos que nos permite el cuestionario Moodle. Empiezo por la opción múltiple, por lo tanto la marco, la voy a añadir y a continuación empiezo a configurar la pregunta. Donde indica nombre de la pregunta, puedo brevemente teclear algún título. En este caso, para hacer algo rápido, voy a poner el número 1, pregunta número 1, y aquí en enunciado de la pregunta, en este campo, voy a pegar la pregunta que yo deseo formular con base estructurada. Así yo que tengo un ejemplo. Imaginemos que estamos analizando este texto con los estudiantes, han hecho una lectura comprensiva y ahora deseamos que a partir del texto contesten ciertas preguntas. Pues cada una de estas preguntas
Lógicamente yo lo estoy haciendo aquí en el tutorial para que no tenga que minimizar y cambiar de pantalla, pero a continuación en estos campos tengo que escribir las opciones de respuesta. Así voy a copiar, pegar todo el tiempo, voy a hacerlo rápido. Ahora en este campo que indica lección 2, pego el otro literal y así voy a hacer con los demás. Simplemente voy ocupando los espacios para poner las respuestas alternativas. Voy a borrar todo esto. Aquí me quedaría solamente con la pregunta con base estructurada. ¿Cuál es una función de los bigotes de los gatos según el texto que los estudiantes han leído? Y a continuación voy a agregar el último literal, que era el cuarto. De estos 4 literales voy a poner la calificación 100% en el literal que es la respuesta correcta. En este caso era la elección cuarta, por lo tanto en este literal voy a añadir la calificación del 100%. En los otros literales mantengo la calificación ninguno. Por lo tanto ya tengo la pregunta configurada con el título de la pregunta, con el enunciado con base estructurada y los 4 literales que a los estudiantes les va a aparecer, y marcando la calificación 100% a la respuesta correcta. Una vez hecho esto, clicamos el botón guardar cambios. A continuación vamos a notar que tenemos ya la primera pregunta de nuestro cuestionario que aparece aquí. Primera pregunta configurada. Vamos a agregar la segunda pregunta de emparejamiento. Vamos a clicar otra vez en agregar una nueva pregunta y escogemos la de emparejamiento. Añadimos con el botón verde y empezamos otra vez a configurarla. Pregunta número 2. Voy a hacer algo muy sencillo. Empareja las capitales con los países. Voy a poner en negrita el enunciado y vamos a empezar a emparejar. En estos campos que aparecen aquí son 3, yo puedo con este botón verde añadir 3 conjuntos de espacios en blanco más si deseo hacer más emparejamientos. Por tanto voy a clicar y van a aparecer ahora 6 campos para emparejar. Voy a hacer algo sencillo. Colombia, capital, Bogotá. Ecuador, Quito, y así pondría en la respuesta la opción para emparejarla. Una vez tengamos los campos ya rellenados con los países y las capitales, clico el botón de guardar. Y para que notemos cuál es el formato de esta pregunta, la número 2, que es de emparejamiento, si clico este dibujito de vista previa, me enseña cuál es el formato de este tipo de pregunta. Los estudiantes pueden escoger en este desplegable las capitales y relacionarlas con los respectivos países. Así, cada uno con su asignatura ya puede imaginar cómo formular, cómo configurar este tipo de preguntas de acuerdo con su contenido. Vamos a continuación a añadir la pregunta de elige la palabra perdida. Agregamos de nuevo una nueva pregunta. Vamos a buscar donde indica elige la palabra perdida y añadimos esta pregunta. A continuación la nombramos como pregunta número 3. Ponemos el enunciado, rellena los campos en blanco con la palabra clave. Hacemos aquí la pregunta con base estructurada. Yo estoy haciendo algo muy rápido para el tutorial y así no me extiendo mucho. Y ahora
En este campo hay que pegar el texto de Internet, de nuestro libro digital, que deseamos que el estudiante complete los espacios en blanco. Yo tengo aquí un texto como ejemplo de el agua. Voy a copiar brevemente este texto, lo añado donde indica enunciado de la pregunta, lo pego como texto sin formato. Bien, voy ahora a mostrar cómo crear los espacios en blanco en el texto. Recordemos que el texto podría ser mucho más extenso y podría generar 10, 15 espacios en blanco según lo que nos convenga a nosotros como docentes. En este caso, para hacer algo sencillo, voy a generar 2 espacios en blanco. La palabra hidrógeno y la palabra oxígeno. Por tanto, delante de hidrógeno tengo que poner 2 corchetes. Detrás de hidrógeno tengo que poner 2 corchetes. Voy a hacer lo mismo con oxígeno. Delante de oxígeno coloco 2 corchetes y detrás 2 corchetes. Recordemos que para poder insertar los corchetes voy a usar la tecla Alt-GR que aparece a la derecha de la barra espaciadora de nuestro teclado. Tecla Alt-GR. Y el corchete aparece cerca de la tecla Enter o Intro. Una vez coloco los corchetes dobles delante y detrás, en la primera opción, que es el primer espacio en blanco, voy a reemplazar hidrógeno por el número 1. Y un poco más abajo, como pueden notar, me aparecen opción 1, tiene que aparecer la palabra hidrógeno. Y la opción 2, que es el segundo espacio en blanco, la palabra oxígeno, voy a reemplazar esta palabra por el número 2. Y como es la opción 2, el segundo espacio en blanco, donde indica opción 2, tiene que aparecer la palabra oxígeno. Y así haríamos sucesivamente con los demás espacios en blanco que aparezcan en nuestro texto. Opción 3, opción 4, iríamos completando la palabra que debe aparecer en ese espacio. Y recordemos que el texto con las palabras con doble corchete, que son los espacios en blanco, debe aparecer en el enunciado de la pregunta. Y esto sería todo. Una vez hecho esto, vamos a guardar la pregunta y vamos a ver cuál es el formato que Moodle hace con esta pregunta. Vamos a la vista previa y aquí tenemos lo que ha hecho Moodle. El texto con estos 2 espacios en blanco para que el estudiante escoja la palabra adecuada.